Saludamos a Luis Alirio Calle, periodista, referente periodístico de nuestro departamento, de nuestra Antioquia, nacido en Yarumal. Del país. Del país. Mi primer y a nivel jefe. internacional. ¿Ah, sí? Su primer jefe. Bueno, pues saludos a su jefe. ¿Y era Claudia. aplicada o no? Uf, Luis Alirio, bienvenido al Consejo de Redacción. muchas gracias, buenos días, es un honor estar aquí en este espacio. Para nosotros también es un honor tenerlo aquí hoy en nuestro programa para hablar además de una iniciativa turística que honra la memoria de las víctimas en la ciudad de Medellín. Hablemos de esta iniciativa, ¿de qué se trata? Se trata de contarle a la gente pues, esa historia, pero con contextos. Digamos que tiene un propósito pues, de emprendimiento, pero también tiene un propósito moral. Nosotros creemos, y eso es lo que queremos contarle a la gente, que en esa historia hay gente más importante que Pablo Escobar, ¿sí? Y esta gente es invisibilizada, empezando por quienes le hicieron frente y las víctimas que cayeron, tantísimas inocentes que no tenían nada que ver. Entonces, hay unos contextos en esa historia. Pablo Escobar no resultó aquí por casualidad, ni porque esta sea la ciudad del vicio, ¿sí? O de la inmoralidad, ¿no? Como parece verse, ¿no? Y porque hemos visto que esta historia se ha banalizado bastante mediante series en las que solo aparecen como protagonistas los victimarios. Jamás se menciona a quienes se enfrentaron a ellas, a ellos y quienes murieron por cuenta de sus crímenes. El Parque Inflexión da cuenta de 46.000 víctimas Que ahí lo estamos causadas viendo en imágenes. por el narcotráfico. Y eso no lo cuentan, ¿cierto? Pareciera que nos olvidamos, por ejemplo, del juez Gustavo Zuluaga Serna, que fue el primero, siendo Pablo Escobar ya por allá congresista, el que dio pistas de quién era Escobar y qué estaba haciendo. Y ahí es cuando el espectador empieza a publicar cosas gracias al trabajo de ese juez. A ese juez lo mataron al lado de su esposa embarazada. Eso no se cuenta. Tampoco se cuenta que, y eso es necesario hacerlo, pues nos olvidamos, por ejemplo, del coronel Valdemar Franklin Quintero. Se hacen series y ni siquiera lo nombran, se le niega el nombre. ¿Cómo es posible? Que fueron los artistas populares, justamente de los barrios populares, salidos de las mismas zonas de donde sacó Pablo a los sicarios. De esos mismos barrios salieron los muchachos que salvaron a Medellín, podemos decir, ¿cierto? Luis y Alirio, que le hicieron frente a ese terror y al miedo y a las noches de toque de queda, ¿no es cierto? El teatro Matacandelas en pleno toque de queda virtual, pues eso no lo había decretado ningún ente oficial, y los narcos simplemente con sus amenazas imponían ese miedo. A las 12 de la noche el Teatro Matacandelas hizo una presentación de teatro en pleno toque de queda, y tras ello salieron los muchachos de los barrios tocando chirimías y tambores y bailando, y dieron, digamos, como la chispa para que Medellín se montara en la tarea de superar ese miedo. para muchas personas que nos ven a esta hora, que desconocen de pronto, Luis Alirio es una persona clave en medio de ese contexto. Le tocó vivir Claro. parte de ese momento tan cruel para la ciudad de Medellín. Y cuando uno ve esas imágenes, es doloroso entender lo que pasó en su momento en la ciudad. Pero vemos que en la actualidad, obviamente guardando las proporciones, todavía vivimos el flagelo de la violencia, del sicariato. ¿Cómo ve usted ese panorama de la Medellín actual? Y del narcotráfico, pero narcotráfico. Medellín es otra. Yo creo que Medellín no volvería a caer en esa postración en la que cayó y que le hizo mucho daño, y se le ha venido haciendo mucho daño a la ciudad con la forma de contar esa historia, porque no hay contextos. Esa historia obedece a una causalidad de asuntos históricos, humanos, sociales, culturales, políticos, eso hay que hablarlo.
Y lo otro es que se invisibiliza a quienes lucharon contra eso. En las series y en todo, que yo creo que hay distorsionado, y sobre todo en la población más joven, esa historia. Y esa historia ha hecho que crean que Medellín es el paraíso de lo ilícito. Todavía eso sucede. Yo estuve en México hace poco y un taxista me prestó un servicio y le pregunté, ¿conocía Medellín? Quedó un ratico pensando y dijo, Netflix, Narcos. Entonces, eso duele, eso duele. Luis Entonces, Alberto. aparte de hacer, de meternos, de estar uno como en este mundo y experimentar con un emprendimiento, pues el propósito es ese, es hacer una historia y ponerle una moral a esa historia. Es decir, nosotros decimos, ¿quién es más importante? ¿El diablo o el que se enfrenta al diablo? Las historias solo hablan del diablo y no de quienes se enfrentaron y forman parte de esa historia y una parte importante que hay que contar. Este tour por la ciudad de Medellín que honra esta memoria, ¿cómo va usted a enganchar a esos extranjeros o a esos habitantes de Medellín o a estos jóvenes que todavía desconocen la historia para que vayan más allá y no se enganchen por el lado de la historia de Pablo Escobar, que todavía vende camisetas, souvenirs? ¿Cómo va a ser? ¿Y usted va a ser el guía, el Pues contador de esta historia? necesariamente hay que hablar de ese dolor. Lo de la Comuna 13 es impresionante. Nosotros tenemos hemos pensado en 3 tours, o tours, como de. Uno es sobre el dolor, pero por una ruta que muestra a las víctimas, que muestra al coronel, que muestra donde mataron a Antonio Roldán, el gobernador, que entre otras cosas fue un muerto equivocado, donde mataron al juez Gustavo Zuluaga. El asesinato de ese juez representa una cantidad de jueces y magistrados asesinados en Bogotá y en Medellín que le hicieron frente a eso. Y vamos a encadenar eso con un tour que se llama De la Esperanza. Y entonces vamos a llevar a la gente a conocer la gente que trabajó para eso. Por ejemplo, la Casa Amarilla, por ejemplo, Barrio Comparsa. Y vamos a contar cómo esos muchachos encendieron la chispa inicial para que Medellín saliera de la postración del miedo y lo superara en relativamente poco tiempo. Detrás de esos muchachos ya empiezan a intervenir los gobiernos, instituciones, ONGs, el gobierno nacional mismo, los empresarios, y pasaron una serie de cosas que hicieron que Medellín, en muy poca diferencia de tiempo, pasara de la ciudad más violenta del mundo a la ciudad más innovadora del mundo. Y eso hay que hacerlo ver, hay que hacer justicia con la historia que somos nosotros. Somos nosotros, es que para poder hacer esto hay que tener amor por esta ciudad y sentido de pertenencia por ella para poder contar esa historia. Obviamente tenemos que partir del dolor. Amor, sentido de pertenencia y ese conocimiento y ese bagaje que usted tiene de toda esa historia. Además, porque ahorita me preguntaron que yo era director del primer noticiero de televisión regional Pues aquí lo están que recordando hubo los en Colombia. televidentes. El Aquí, informativo de Antioquia. el informativo de Antioquia, y era emitido por Teleantioquia. A Claudia le tocó ser la presentadora de ese noticiero Y durante sigo sin mucha de esa teleprompter, época. vea. ¿Y nosotros qué hacíamos? No teníamos tiempo, solo contábamos los muertos, pero era muy difícil contar el dolor, contar la tristeza. De alguna manera, eso es lo que queremos hacer también ahora, ¿no? Luis Alirio, esta historia trasciende a otros escenarios, por ejemplo en Puerto Triunfo con Nápoles, o hablamos de San Carlos con el desminado humanitario, o Granada con la historia también que le tocó vivir tan dolorosa. ¿En determinado momento han pensado trasladar también esta iniciativa de lo municipal a lo departamental, Pues quizás hemos llevarlos allá? Sí, hemos pensado vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros pensamos captar a los turistas, pues ya tenemos herramientas, tenemos una página web, que es este emprendimiento se llama Consentido Travel, un viaje con sentido, ¿cierto? Entonces hay página web que es consentidotravel.com, muy fácil, ahí está toda la información. Y estamos en las redes, principalmente en Instagram, consentido-travel.
Y pues estamos ya hablando con personas en busca de alianzas con instituciones, con otros, con ONGs, si es del caso, con el mismo gobierno que trabajan en turismo, para aliarnos y ver cómo podemos llegar a muchas otras partes. Puede ser por allá también. Incluso tenemos contacto con una gente de Jericó, ¿cierto? Uno de los socios de este emprendimiento es de San Rafael y él tiene un emprendimiento turístico en San Rafael. En este ejercicio también le tocó a usted hacer memoria y buscar a personas que le ayudaran a recopilar esa memoria, y dentro de este tour, seguramente con este espectacular guía, ¿también va a haber testimonios de esas personas o llegan a los símbolos que hicieron parte de esta memoria? Pues en principio yo voy a contar esa historia. Además por lo que me tocó, yo tuve algún caso en el que me tocó hablar con Escobar, que fue cuando él se entregó y allá no hubo sino un periodista por decisión de él. Usted. Yo. Que Recordamos esa mucha imagen gente del creyó que helicóptero. es que yo era el periodista de Pablo, del cartel de Medellín, eso fue difícil. Claro, y más en esa época. Y me tocó ir en ese helicóptero pensando que podían disparar un misil desde la vegetación para tumbar eso. Bueno, es decir, esa es toda una historia y yo la viví como periodista, ¿no? Reportero, y uno sentía la impotencia de contarle a la gente lo que realmente se estaba sintiendo. Y nos limitábamos casi que solamente a describir los hechos y a contar los muertos y a pensar en cómo íbamos a decir las cosas, porque cualquier palabra mal dicha nos convertía en blanco. Y hay un libro también, el ¿Cómo? día que fui con Escobar a la catedral, toda esa historia Claro. también. Pues Es le más, digo que las flores en redes sociales llegan por Facebook, por Impresionante. YouTube, toda la admiración de los televidentes. Cuéntenos un poquito de esa historia también del libro. Muchas personas no conocen todos esos detalles de lo que nos está contando y están admirados muchísimos con esa forma de sí. contar las historias que es tan Pues hay autóctona y como tan propia. tres cosas con eso. El primer libro que escribí, que fue como una autopublicación, se llama El día que fui con Escobar a la catedral. Ahí cuento yo, es una crónica de cómo fue eso de ir allá y ser el único periodista y la sensación que tuve como tal, como periodista. Cuando yo estaba allá, a mí se me olvidó todo. Yo no sabía qué preguntar, si era posible, además que pues Pablo no dejó preguntar nada. Después ese se reeditó en un libro pues ya más trabajado, que se llama Lo que no pregunté, porque es como haciendo una reflexión o contando todo lo que se me ocurrió preguntar y no pude hacerlo. Y yo cuento ahí por qué no pude hacerlo, por miedo mismo, porque Pablo me bloqueó, porque... por ¿Él le estas- dijo que quería responder? ¿Le dio las preguntas que le debía Él no dar? quería ¿Cómo fue ese responder, él solo momento? tenía un comunicado y no quería decir sino eso, ¿cierto? ¿Cuál era entonces el propósito de llevar un periodista? Ser el testimonio de que se entregó Y después pues, difundir el mensaje. el tipo sabía que todos los demás periodistas me iban a caer a mí para yo darles la información. Y así literalmente ocurrió. Con esos primeros segundos o instantes, teniendo a Pablo Escobar de frente, ¿qué le inspiró a esa persona? A ver, como un sentimiento de esta historia es muy profunda, ¿cierto? Porque es que Pablo Escobar no tenía cara de monstruo, y no me trató como, ni yo me sentí intimidado, ni me hizo sentir peligro, miedo. Parecía un señor como el dueño de un restaurante que atiende muy bien a todos sus clientes. Porque ese día esa cárcel estaba llena de gente allá, amigos de él, el personal judicial que estaba haciendo los trámites pues, de recibir a los presos. Y Pablo Escobar era el anfitrión y trataba muy bien a la gente. Él mismo le servía a las damas lo que querían. Y a mí me atendió como si yo fuera, ¿qué? No sé, el dueño de algo o su amigo principal, ¿sí? Entonces uno decía, esta figura no me coincide con el que yo tenía en la cabeza por los hechos ocurridos. Entonces, digamos que comienza como una reflexión de esto, ¿por qué sucede? Y eso tiene unos contextos históricos, culturales, políticos, económicos, sociales, humanos.
Y eso pues no teníamos nosotros como manera a través de las meras noticias de dar cuenta de eso. Entonces queda uno como con esos vacíos. Y bueno, eso es lo que de pronto con este tour, con este emprendimiento, con Sentido Travel, queremos hacer. Me recuerda también... A mí me toca la parte histórica y yo soy periodista y puedo narrar la historia. Los otros dos me ayudan porque saben de turismo, saben armar empresas, esos saben de Pero las cosas que yo no hizo sé. la página web. ¿Cómo? Ya sabemos que usted no hizo la página Yo web. no hice la página Pero contó estuvo muy la bien historia asesorado. que hay en la Estuvo página muy bien web. asesorado. Oiga, y no solamente, es que también los periodistas fueron víctimas del terrorismo de Escobar en su momento. Recuerdo las historias que nos contaba Rodrigo Martínez, más Sí. conocido como Masacre, que trabajó muchos años en El Colombiano y cubría muchas de estas tragedias. Lamentable todo eso que ocurría, pero muy importante estas iniciativas que de una u otra manera rinden un homenaje Y a las víctimas. hay que recordar a don Guillermo Cano, director Claro. del Espectador, a Jorge Enrique Pulido, que dirigía un noticiero en televisión, asesinados por la mafia. Muy bien, Luis Alirio Calle, periodista, pues no hay que decir mucho, reconocido. Aquí vemos los comentarios en redes sociales, muchas personas felices de tenerlo aquí en Consejo de Redacción y para nosotros también como periodistas es un orgullo tenerlo aquí. Gracias por estar Yo con soy el nosotros. que voy a estar con los turistas contándoles la historia. ¿Cuánto dura el Y en tour? el caso de los extranjeros tendremos un traductor. ¿Y cuánto dura el tour? Digamos, sí, hemos calculado que 4 horas. Cada uno, el tour del dolor, el tour de la esperanza y hay otro tour que llama Medellín es una nota musical, que va a ser en la 45 y le vamos a contar a la gente cómo esta ciudad es capital de una música que ella no creó, del tango a la salsa. Y de pronto hablamos también del reggaetón. Y lo va a contar directamente Luis Alirio, que no es lo mismo, muy importante. mire, Gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre a Consejo de A Redacción en su ustedes, casa. muchas gracias y repito lo del principio, es un honor. Como Para decimos los nosotros. paisas, Dios les pague. Amén. Recordemos las redes sociales, consentido-travel. Aquí estoy ya en el Instagram, Instagram. muy buen contenido, ahí pueden reservar y también consentidotravel.com es el sitio Que web es la página web. para así que no es. se pierdan la experiencia. Y 7 por de la mañana, WhatsApp, señor. vale decir un número, el número de Claro, WhatsApp. Sí, por dígalo. supuesto. Es que es el 312-634-1029. Listo. Por WhatsApp la gente puede solicitar ser incluida en... Ah, están Los con todos los Y ya canales vi la habilitados. letra, solo se la entiende él. No, ¿sabes? Me llama la atención porque esas libreticas ya, lamentablemente, ya casi no se usan. Ya no existen. Pero esa era la Biblia de los periodistas. Exactamente. Con todos los contactos. Todo lo Y yo, pues, reemplazamos con el yo tengo celular. las herramientas de ahora, pero todavía prefiero esto. Es lo más importante.